vital, la verdad, para la fe cristiana, porque a veces no estudiamos mucho este tema y este tema es demasiado importante. Porque justamente del tema que vamos a hablar hoy, en un momento, va a partir cómo vamos a pensar, cómo vamos a creer, ¿no? Samuel, ¿cómo estás? Bendiciones, saludos desde Guatemala. Gloria a Dios por la iglesia en Guatemala. Acá estamos en el Perú. Son las 10:20, mil disculpas. Había problemas con mi cámara y no podía conectarme. Me estaba traicionando la cámara, no sé qué pasaba. Como les dije en el chat a algunos, vamos a hacer un live sin poder compartir un poco de material acá, porque lamentablemente yo no sé usar el OBS, ya me van a enseñar, y soy medio prehistórico para estas cosas, pero sí vamos a conversar bastante, y como estamos en la caja de comentarios, espero que pongan las preguntas pertinentes. El que no pregunta no aprende, ¿no? Y tampoco yo tengo todas las respuestas, pero muchas de sus preguntas me van a ayudar también a aprender a mí, porque así me hacen estudiar más. Hola, David, ¿cómo estás? Bendiciones, hijo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta pequeñita clase acerca de cosmovisión cristiana. Y bueno, vamos a ir empezando con una oración, ¿les parece? Sí, vamos a orar para que el Señor nos guíe, para aprender realmente qué es lo que dice la Biblia y también qué es lo que dice la historia de la iglesia acerca de cómo vemos la vida. Amén. Anderson, hermano, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a empezar con una oración. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grandioso, maravilloso, glorioso, majestuoso, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros podamos, siendo vasos de barro, Señor, poder aprender de tu santa e inerrante palabra, Señor. Te pedimos que lo que vamos el día de hoy a meditar cale en nuestro corazón, de modo que podamos vivirlo, Señor, y no solamente escribirlo en tablas de piedra, sino que baje al corazón y pueda ser testimonio de que Cristo está en medio de nosotros, Señor, como iglesia a nivel mundial. Gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis hermanos que está acá presente y por los que van a entrar. Gracias por el corazón que está dispuesto a aprender. Y dame también, Señor, a mí la capacidad de poder enseñar de una manera sencilla, Señor, para que todos podamos ser bendecidos esta noche. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, como estábamos hablando, mientras van entrando hermanos, hoy vamos a hablar acerca de cosmovisión, que es cómo vemos la vida a través del lente de la Biblia, cómo vemos la vida como Jesús quiere que la veamos. Y para esto quiero que me acompañen al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 3. Vamos a empezar con este texto para el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 3. Vamos a ver qué dice la santa palabra de Dios. Aunque esto no es un sermón, recuerden, es una clase. Quiero que empecemos como buenos presuposicionalistas que somos, partiendo de la Biblia. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Acuérdense de este texto porque vamos a hablar mucho con este texto. Primero que nosotros los cristianos entendemos que el universo, la creación, la revelación especial, porque hay una revelación especial, que es la Biblia, y es la que manda y sujeta a la revelación general, que es justamente ese universo. Ese universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que todo lo que fue, no fue, se ve. Amén. Entonces, la revelación especial está sujeta. A ver, vamos a saludar aquí. Diana Francesca. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Bendiciones. Beto, ¿cómo estás, hijo? Bendiciones. Gerson, Dios te bendiga. Vamos a comenzar a entender qué es una cosmovisión. Como les dije, no puedo compartir cosas porque estoy más perdido que Marco buscando a su mamá con estas cosas, ya aprenderé. Pero, ¿qué es una cosmovisión? Entonces, en lo que respecta a lo que queremos aprender hoy, una cosmovisión se va a definir como, digamos, el marco total de creencias básicas de una persona con respecto a las cosas, con respecto a la forma como ve la vida. ¿Amén? Bueno, por WhatsApp me mandó un hermano un mensaje que por qué estoy con el chullo. Yo no uso chullos. Si ves mi canal, casi todos los videos, yo no uso accesorios en la cabeza, pero ¿qué pasa? Brevemente les cuento, el sábado fui operado de un lipoma, de una bolita que tenía acá, ¿no? Entonces, ahorita tengo un parche acá y he puesto esto ahí nada más, ¿no? Para proteger. En realidad, gracias a Dios, todo ha salido bien.
y el Señor me está llevando en un proceso de recuperación que voy a tardar tal vez esta semana, toda una semana, porque los puntos me los quitan el sábado, así que por eso tengo toda esta semana. Gracias al Señor, les pido sus oraciones más bien, ¿no? Por eso estoy con este chullo, porque yo no uso chullos casi. Saludos, Michael, Naín, ¿cómo estás? Bendiciones, chicos, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Entonces, una cosmovisión, repetimos, es el marco general, el marco de todas las creencias básicas que tiene una persona, sea cristiana o no sea cristiana. Todos tienen una forma de ver la vida, ¿no? Entonces, vamos a examinar con detalle más esta definición, ¿no? Primero, quiero que entiendan que cuando digo que es el marco de todas las creencias básicas con respecto a cómo una persona ve las cosas, sé que cosas no es muy preciso, pero lo estoy tratando de tomar de la manera más general que se pueda, ¿no? De modo que abarque cosas, sea el mundo, la vida humana en general, el significado, por ejemplo, de las experiencias de la vida, como el sufrimiento, el valor de la educación, la moralidad social, ¿no? Cómo nos intercambiamos experiencias con las personas, la importancia de la familia. En este sentido, hasta se puede decir que Dios va a estar entre las cosas sobre las cuales tenemos creencias básicas, ¿no? Dios es algo que también nosotros vamos a observar y a creer algo respecto a él. Eso es primero, ¿no? Segundo, una cosmovisión es un asunto, digamos, de creencias de una persona particular. O sea, todos los seres humanos individualmente tenemos una forma de ver la vida, una cosmovisión, ¿no? Las creencias son diferentes de los sentimientos, eso sí, ¿eh? O las opiniones basadas en los sentimientos, porque las creencias presentan una afirmación cognoscitiva, es decir, una afirmación de que tiene algún tipo de conocimiento. Nosotros no creemos algo por creer, estamos supeditados a algo. Por ejemplo, yo puedo decir que creo en que la educación, por ejemplo, es el camino para la felicidad humana. No digo, wow, hay gente que cree eso, ¿no? Que la educación es el camino para la felicidad. A ver, un momento, por favor, porque hay una persona que quiere entrar aquí a mi cuarto. O sea, es mi gato y está fastidiando. A ver, gatete, pasa. Pasa, gatete. Ahora sí. En todos mis videos que hago en live siempre tengo que moverme por ese gato, en serio. Terrible, en serio. Bueno, si entran a mi Instagram van a ver 50.000 fotos de ese gato también. Hola Valeria, bendiciones, buenas noches. Hermana Mercedes, ¿cómo estás? Saludos. Saludos a toda la familia. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Bueno, el gatito ya me quitó un minuto, pero acá estamos de nuevo. Gracias, Francis, por tus oraciones. Joffrey, buenas noches. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bendiciones también. Saludos para toda la gente de Crew. Y bueno, ¿no? Una cosmovisión, entonces, como le digo, es un asunto de creencias, ¿no? Todos tenemos algo que creer, ¿no? Entonces, como les dije, yo puedo creer que la educación es el camino hacia la felicidad, ¿no? Pero eso quiere decir que yo estoy aseverando algo con respecto a la manera en que son las cosas, ¿no? O sea, y estoy incluso dispuesto a defender esa creencia con argumentos, porque me dicen, ¿y tú por qué crees que la educación? Porque esto, los valores, ta, 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 ta. En cambio, los sentimientos no establecen una afirmación de conocimiento, ¿no? Ni pueden ser discutidos. Los sentimientos, como dice la Biblia, incluso a veces el corazón es engañoso, ¿no? Las creencias a simple vista también, eso sí, yo sí creo que hoy vamos a hablar de credos, de creencias, pero las creencias a simple vista, las creencias simples, basadas incluso en sentimientos, son solamente opiniones o hipótesis, ¿no? Yo creo eso porque lo siento así, dicen, ¿no? Y es verdad que algunas veces usamos mucho en el día a día la palabra creer de esta forma bien simple, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo creo que Juanito va a llegar tarde otra vez. ¿Por qué? Porque lo presiento. O tal vez por la experiencia, ¿no? Juanito siempre llega tarde, ¿no? Pero no lo vamos a usar acá de esa forma, ¿no? La palabra creer, el día de hoy, vamos a hablarla en un sentido de credo, como te digo, o sea, de creencia, una creencia con compromiso, como hace rato estoy hablando, ¿no? O sea, algo que no solamente estoy dispuesto a respaldar con argumentos, sino a defender, a promover, como la fe cristiana, ¿no? Invertir mi vida, mi dinero y hasta soportando dificultades con los que se oponen a mi credo, ¿no? A eso vamos a hablar hoy. Por ejemplo, puede ser que mi creencia, a ver, vamos a poner un ejemplo, ya no de cristianismo. Mi creencia puede ser que la libertad individual de los ciudadanos es un derecho inalienable, ¿no? De la sociedad humana, ¿no? Que nadie debe imponer nada sobre nadie. Ahora, sostener una creencia puede que requiera sacrificio de mi parte
o soportar el desprecio de los que piensan de una manera diferente, o hasta acaso incluso el abuso, ¿no? Si es una creencia, por ejemplo, muy poco popular en el lugar donde estoy. Por ejemplo, si yo en Corea del Norte digo que creo en la libertad individual del ciudadano, me van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces tú acá en Occidente, en los países como estos, tú dices que tú crees en la esclavitud y la gente te va a funar, como dicen, te va a bloquear, te va a cancelar, te va a decir que qué te pasa, que eres un retrógrada, ¿no? Todas esas creencias son ejemplos de lo que incluye una cosmovisión. O sea, uno tiene un punto de vista, ¿no? Estoy hablándote fuera del cristianismo. A ver, vamos a ver acá. A ver, allá. Ahora, tercero, es importante también notar entonces que las formas de ver la vida, las cosmovisiones, ¿no? tienen que ver entonces con estas creencias básicas, ¿no? Ahora, tienen que ver mucho con las cuestiones últimas con las que nos vemos confrontados, o sea, con lo base, con lo básico. O sea, no es algo superficial, como te repito, yo podría decir que tengo una creencia, y te repito estos ejemplos porque quiero que te quede claro, no es solamente decir creo, o hasta incluso creo, ¿no? Por ejemplo, que Juanito va a llegar tarde. Yo te puedo decir que tengo una creencia incluso con argumentos y con datos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la selección de Brasil tiene 5 títulos mundiales, la selección de fútbol de Brasil tiene 5 títulos mundiales, ¿no? Y estoy dispuesto a defender mi postura con datos. Y lo puedo hacer, ¿no? Y estoy dispuesto a hacer una gran apuesta, te apuesto incluso. Y si tú dices lo contrario, ¿no? Pero ese tipo de creencia es superficial también, ¿ves? Por más que ponga datos y todo, no constituye parte de una cosmovisión. Es diferente entonces lo que vamos a hablar hoy día acerca de creer en cuanto a asuntos profundos y morales. Por ejemplo, ¿cómo puedo leer el mundo? ¿Cómo puedo explicar o cómo puedo responder a una pregunta que alguien me haga? ¿Es justificada la violencia? ¿El uso de la violencia? ¿Tiene sentido el sufrimiento en el mundo? ¿No? ¿Existe? ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, esto es interesante, ¿no? Todos nosotros entonces ya reconocemos al menos de alguna forma, ¿no? Que debemos ser consistentes con nuestras perspectivas. Y eso quiero que te quede claro, porque creo que tú o yo, tú que estás escuchándome, creo que la tienes clara, que tú mismo crees que debes tener una perspectiva consciente y consistente, ¿no? O sea, que tu forma de ver la vida y tus opiniones deban ser serias, porque si queremos ser tomados con seriedad, ¿no? Nadie va a tomar en serio tu opinión si tú mismo no tienes como seguras las cosas que estás diciendo, pensando o haciendo, ¿no? Entonces tú tienes que hablar con la autoridad de que crees lo que dices. Tienes que estar seguro, ¿no? De que tú crees lo que dices. Y ese es cierto, ¿no? Entonces va a haber ciertas personas que van a tener una convicción A, otros B, otros C, otros Z, ¿no? Pero siempre va a haber unas tesis y una antítesis, o sea, siempre va a haber una postura que contradice a la otra. Ciertas creencias básicas chocan con otras, ¿no? Por ejemplo, la creencia, por ejemplo, de que, bueno, un tema que a los cristianos nos atañe mucho, la creencia en la vida desde la concepción, ¿no? No está conforme a la idea novedosa, ¿no? De eliminar a un niño en el vientre y que el Estado tenga que subvencionarlo, ¿no? Ya que ellos dicen que no se considera todavía vida, no cuadra, no podemos hacer una síntesis, ¿no? Dos tesis y hacemos una síntesis, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Eso es lo que generalmente hace la sociedad, ¿no? Dicen que dos cosas son parte de una misma visión, pero acá no, o sea, en este caso no hay cómo juntarlas. En la fe es igual, ¿no? Una convicción, por ejemplo, de muchos géneros musicales, ¿no? El cine, el teatro, la pintura, son esencialmente para muchos cristianos mundanos, le llaman, ¿no? O sea, dicen que el cine, que la música, que el teatro, que la pintura, el arte, son esencialmente entretenimientos mundanos, le llaman. Pues ni modo que sean marcianos, ¿no? Pero no cuadra con el ideal evangélico histórico de una reforma cristiana de las artes o una redención de las esferas, ¿no? Que creía el cristianismo históricamente. Por eso después hay unas divisiones entre los mismos cristianos, ¿no? Estos dicen, no, todo es mundano, y los de acá, no, no lo es, hay que redimirlo. Entonces, choca. Tienen sus tesis y sus antítesis. También otra cosa que no cuadraría, de cristianos, son cosmovisiones diferentes, aunque tenemos una misma cosmovisión en Cristo Jesús, somos salvos todo, pero tenemos cosmovisiones diferentes a la hora de aplicarlo en la vida, ¿no? Por ejemplo, una creencia optimista en el progreso histórico de la iglesia y la conquista de la tierra, ¿no? Creemos en la conquista de la tierra, desde el siglo I hasta el siglo XX se ha creído así,
pero es difícil de armonizar con una creencia más actual, que a partir del siglo XIX a finales se creó, que se llama el pesimismo, ¿no? Que todo lo ven el fin del mundo, no sé si han visto, ¿no? De repente, con mucho respeto de los que están acá presentes, algunos de repente todo lo ven el fin del mundo, ¿no? Pero habría que preguntarnos desde cuándo nació esa cosmovisión, desde cuándo las iglesias comienzan a predicar que viene el fin del mundo nada más, ¿no? Ya eso lo veremos en escatología otro día. No estoy acá para hoy día discutir estas posturas, sino para ver cómo hay creencias disímiles dentro del mismo pueblo de Dios, ¿no? Entonces, y otra cosa es chistosa, que la mayor parte de nosotros, porque hay que incluirnos todos, no va a admitir una inconsistencia en su propia cosmovisión, aun cuando sea muy obvia. El orgullo es algo que atañe al ser humano y tiene que el Señor quebrantarnos para darnos cuenta que realmente parte de la cosmovisión que tenemos, sea de cultura, sea de crianza o sea por aprendizaje, no es cierta a veces. Por ejemplo, algunos te dicen, es que es cosa como justamente les hablaba, ¿no? Pero es que no puedes querer algo, es cosa cultural, ¿no? Si hubieras nacido en la India, tendrías una religión hindú y no fueras cristiano. Y no vas a decir que todos se van al infierno, te dicen, ¿no? Si hubieras nacido en un hogar ateo, tal vez para ti normal sería ser ateo. Pero bueno, es verdad. Ese es el acondicionamiento de la mente, es cierto. Pero no significa que esté bien. Yo puedo haber, no sé, nacido en un lugar donde hay caníbales. Yo puedo haber nacido en una tribu caníbal del África que ha decidido que sus enemigos derrotados tienen que ser comidos como un acto de glorificación para la tribu, porque los caníbales no comen a cada rato humanos, ¿no? Solo cuando ganan a alguien, cuando derrotan a alguien o cuando encuentran un intruso. Entonces, y no por eso significa que está bien, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. No significa que esa cosmovisión está bien, porque ellos tienen una cosmovisión así. Ellos han vivido durante siglos ahí. Entonces hay que entender, sí, pero no justificar, ¿no? Entonces no justifico a ninguna cosmovisión que haga daño a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos asumiendo hasta aquí en esta charla pequeña que todos tienen una cosmovisión de algún tipo, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Todos tenemos una cosmovisión de alguna manera. A ver, quiero ver acá. Bien. Vamos avanzando, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente no tendría una respuesta a la verdad si tú le preguntas cuál es su cosmovisión. Y quiero que hagan un ejercicio mental antes de que entren acá a este video. Si yo te preguntaba, de repente ya lo estudiaste porque eres un hermano que ha estudiado esto, o de repente lo has estudiado en la universidad, pero bajo otros conceptos. Pero si yo te hubiera preguntado, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Tendrías una respuesta? Pregúntate tú, a ti mismo. Y también responde si las personas que están a tu alrededor te podrían responder hoy día si le preguntas, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿No? Tal vez si le dices, ¿cuál es tu forma de ver la vida? Te dirían algunas cosas superficiales que no tienen nada que ver con la base de sus creencias, ¿no? ¿Cuál es tu forma de ver la vida? Yo soy una persona alegre, yo soy una persona comunicativa, otros te dirían, bueno, soy una persona sencilla, soy una persona austera, ¿no? O sea, hay formas superficiales, pero sus creencias básicas así nomás no salen a la luz. Pero basta con que toque ciertas cosas y sí podrían comenzar a salir a la luz. Por ejemplo, cuando se enfrentan a emergencias prácticas de la vida, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a ver, asuntos políticos de actualidad, ¿no? O convicciones que chocan con las propias, ¿no? Por ejemplo, reaccionan a una visión política de derecha que de izquierda. Ahorita en Argentina están en elecciones, tú ves ahí, cuando hemos estado acá en el Perú en elecciones, ahí hay una polarización, ¿no? Porque todos sacan ahí una convicción. Aún así, si vamos hasta lo más profundo de estas personas, ni siquiera saben qué están diciendo. ¿O no? Es así, ¿no? No han construido realmente una cosmovisión, sino que es un poco más emotivo, pero tienen una postura que al principio no te la van a decir cuando tú le preguntas cuál es tu forma de ver la vida. No te van a decir, bueno, yo soy de izquierda o yo soy de derecha, no te van a decir eso. Pero cuando salen estas circunstancias, sacan ahí a flote la forma de ver las cosas que tienen, ¿no? Por ejemplo, un montón de temas podemos tocar aparte. Bueno, ¿cuáles son las opiniones a esta persona le preguntamos, ¿cuáles son tus opiniones respecto al aborto? Vas a tener una opinión, la pena capital, ¿no? La disciplina, la crianza de los niños, o la homosexualidad, o por ejemplo, la xenofobia, la segregación racial, ¿no? O por ejemplo, ¿qué opinas de la inseminación artificial? Ahorita que está de moda acá en nuestro país un caso. ¿Qué opinas de la censura de algunas películas, ¿no? O del sexo extramarital y cosas similares, ¿no? Todos estos asuntos desencadenan respuestas disímiles, diferentes, ¿no? Que más o menos te van a proveer el indicador de una cosmovisión de una persona, ¿no? Por ejemplo, tú vas a decir, esta persona es conservador. O por otro lado, dices, esta persona es progresista, ¿no?
por los patrones, ¿no? Sí, porque esos son los patrones que más o menos hemos entendido nosotros que una persona tiene, pero es que en realidad te están sacando un poco de la cosmovisión con la que han sido criados o han sido adoctrinados en el camino. Entonces, por lo general, repito, todos tienen una forma de ver la vida, todos tienen una cosmovisión, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega una cosmovisión en nuestra vida? Pues la respuesta es que es vital, ya que nuestra cosmovisión, o sea, nuestra forma, los seres humanos somos así, es una guía para nuestra vida, es un camino para pensar, para actuar, para creer, para sentir. O sea, una forma de ver la vida, una cosmovisión es como cuando es un medio, funciona como una brújula o como un mapa GPS del celular. O sea, nos orienta en el mundo en general, ¿no? Por eso es tan importante que nuestra cosmovisión realmente como cristianos esté apuntando a la palabra de Dios, porque si no tienes una cosmovisión bíblica, vas a tener otra. No hay forma de que escapes. O sea, la cosmovisión nos va a orientar en nuestra vida, nos va a dar un sentido de lo que está arriba, de lo que está abajo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, porque hay una moralidad ahí implícita y explícita a veces, ¿no? Nuestra cosmovisión nos va a moldear y en un grado bastante significativo. Te va a poner los filtros para ver cómo evalúas los eventos de la civilización, las estructuras de esta civilización, los tiempos que estamos viviendo, nuestra generación, como le llaman algunos, ¿no? Entonces, es importante entender eso. No necesitamos por eso orientación, porque somos a veces, como te digo, criaturas humanas que por naturaleza somos incapaces de emitir opiniones puramente arbitrarias, en el sentido de que siempre hay algo que nos influye. Algunos, me acuerdo que conversando de este tema con un amigo me dijo, y un niño que ha sido criado como animalito, porque a veces primero me dijo un niño que ha sido criado por los lobos, ¿no? Como hay un caso, creo que sí está documentado, y le hicieron hasta película, creo, pero incluso ese niño no tiene la mente de lobo, ese niño tiene un cerebro diferente. Yo le dije a él, ¿no? Si tú no crees que Dios lo ha creado, es tu problema, pero igual hasta científicamente te van a decir que ese niño tiene un cerebro totalmente diferente al de un lobo y por más que ha sido criado y no sabe hablar, solamente eso, tiene habilidades cognitivas, o sea, habilidades de pensamiento y de conocimiento diferentes al lobo. Es muy diferente, muy diferente. A ver, ¿qué dice acá? Ah, Gerardo, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano. Bendiciones para ti. Gracias por estar acá. Bendiciones. Gracias a Gerardo por estar acá. Entonces, no es igual. Necesitamos algún credo por el cual vivir, ¿ves? Nosotros necesitamos un mapa, el cual trazar nuestro curso. Entonces, todas las personas tienen una cosmovisión. Ahora hay diferentes tipos de cosmovisiones, ¿no? Y ese es el punto 2. Punto 2, los tipos de cosmovisiones, ¿no? Ahora, las cosmovisiones operan, como ya vimos ahorita, a nivel individual, pero también a nivel social, ¿no? Es raro que dos personas tengan a veces la misma cosmovisión, pero en el fin y al cabo tenemos una macro cosmovisión similar. Dentro de una sociedad es así. Por ejemplo, a ver, la civilización que nosotros vivimos, no sé si algunos lo saben, pero a todos los países que estamos cristianizados, porque ahora ya hay secularismo, pero a todos los países como del norte de Europa, parte del sur de Europa, algunos en África y la mayoría de Sudamérica con Estados Unidos nos llaman Occidente, ¿no? Somos muy diferentes a lo que se le llama la ventana 1040, donde hay el Islam, las religiones de China y de la India, ¿no? Muy diferente. Ellos tienen un mundo diferente, con deidades diferentes, y nosotros todos somos cristianos. Al margen de lo que podamos opinar, quién es salvo, quién no es salvo, qué religión es la cristianismo verdadero, al margen de eso, se nos llama Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido dominada por una cosmovisión judeocristiana a través de las conquistas, las guerras, hemos llegado así, y más o menos desde alrededor del siglo IV ha empezado este crecer del cristianismo, ¿no? Si tú ves, hay un video bien bonito que vi en internet que se ve el esparcimiento del cristianismo y se ve cómo va creciendo desde el siglo I, ¿no? Y estamos en gran parte del mundo. Ahora, eso sí, recuerdo que un amigo me decía, no, pero no son salvos, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo digo, aquí estamos hablando de la influencia cristiana y donde las iglesias cristianas están plantadas y han tenido dominio y han tenido más o menos influencia. Acá no estamos hablando de la fe, es una cosa demográfica, por si acaso. Otro día podemos hablar si son salvos los suecos, los ortodoxos, ¿no? Los unicitarios y todos los grupos que están por ahí. ¿Ya? Pero estoy hablando demográficamente.
Entonces, y eso trae influencia cristiana, porque trae un pensamiento judío-cristiano que trae influencia, ¿no? Bien. Entonces, desde el siglo IV han existido grupos e individuos que han desafiado la cosmovisión judío-cristiana, la cosmovisión de Occidente, lo que llamamos Occidente, ¿no? Ahora, hay que reconocer que a partir de principios del siglo XX, por razones que van desde lo tecnológico y también, lamentablemente, por lo teológico, la cosmovisión cristiana perdió su dominio. Y otras cosmovisiones ahora, como el secularismo, han tomado el lugar prominente. El Señor dijo que cuando obedeciéramos su palabra, al margen de las posturas escatológicas que cada uno tenga, en Deuteronomio 28 hay un mandato para el pueblo del pacto, sea la generación que sea. Cuando nosotros obedezcamos su palabra, seamos cabeza y no cola, que algunos usan mal, ¿no? Algunos usan mal de la prosperidad y te hablan de que vas a ser el empresario del año y tanta cosa. Pero no, estamos hablando de la aplicación verdadera. Ser cabeza y no cola es ser los cabeza en la influencia. Y lamentablemente el siglo XX nos agarró con un grupo de cristianos con una postura llamada el pesimismo escatológico o la cosmovisión pesimista, sumado a eso 2 guerras mundiales, ya viene el fin, ya ahí comenzó lo del fin del mundo. No, ahora sí, ya nos tocó el 8, ahora sí, ya Cristo vuelve, que puede volver en cualquier momento, gloria a Dios, pero ahí se enfatizó más eso, ya no la conquista de las esferas, ya no la conquista que hasta ahora se nos ha quedado como cliché. Por ejemplo, ustedes recordarán, todos en nuestras iglesias hemos escuchado, vamos a ganar esta ciudad para Cristo, ¿no? Vamos a conquistar esta ciudad para Cristo, pero a la hora de la práctica no lo hacen, porque cuando tú les presionas y le dices, pero ¿por qué no hacemos esto? Conquistamos las artes, conquistamos la política, conquistamos eso, su cosmovisión es pesimista y te dicen, ¿para qué si ya viene el Señor? Sea la postura que sea, así te dicen. Entonces, hemos perdido la cosmovisión optimista, ¿no?, que tenían los evangélicos hasta el siglo XIX, el siglo de las misiones, por eso llegaron a la India, a la China. Los más grandes misioneros, William Carey, Jonathan Goforth, David Livingstone, Hudson Taylor, John Patton, están en ese tiempo, están en el siglo XIX, el siglo de las misiones, como se le llama, ¿no? Otro día hablamos de las misiones también. Pero la cosa es la cosmovisión, ¿no? Entonces, es crucial que los cristianos seamos capaces, ¿no?, de entender esto. Los cristianos no solo necesitamos entender lo que significa tener entonces una cosmovisión bíblica, sino también sujetarnos y aplicarla en toda nuestra vida para no seguir siendo la cola. Entonces debemos ser capaces de identificar también las principales cosmovisiones no cristianas que están luchando con nosotros por esta sociedad. No podemos extendernos mucho en una clase así de esta, podemos hacer más, porque hoy es una introducción a la cosmovisión. Pero ese es un desafío más grande que cualquier cosa que tengamos, hermanos, y no lo estamos tomando en serio como iglesias, no estamos tocando estos temas, no estamos desarrollando, estamos discutiendo que la salvación se pierde o no se pierde, que si tú hablas en lenguaje y el otro no, que si hay que poner batería y el otro no, que si te puedes poner corbata o te pones esta camisa a cuadritos. Estamos peleando por tonterías mientras Satanás se mata de la risa, ¿no? Y no podemos seguir en esto. Debemos tener argumentos bien elaborados, bíblicamente bien razonados, y una cosmovisión verdadera, buena, hermosa, bíblica y bien centrada para poder afrontar este mundo. Y no solamente pensar que la salvación es traer gente y encerrarla en nuestro templo y decir ya uno más, gloria a Dios. Porque al final nos vamos al cielo, pero ¿qué legado le estamos dejando a la generación que viene? Nos vamos al cielo y dejamos un mundo destruido. Nuestros hijos van a tener que lidiar con ese mundo que no mejoró porque nosotros somos pesimistas y pensamos que va para lo peor. Bueno, eso es algo que el Señor nos tiene que mostrar en el corazón para poder cambiar, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de las cosmovisiones en este mundo, a ver. Vamos a hablar ahorita de eso. A ver, quiero ver acá antes de citarles algunas de estas cosmovisiones. Les pido una vez más disculpas de que no puedo presentar ahorita acá material o cuadros porque no sé manejar el OBS, pero espero para las próximas clases, para la próxima semana, porque esta semana no lo voy a poder hacer, ya que tampoco puedo recibir visitas. No puedo bajar escaleras ni subir escaleras. No puedo esforzarme cargando peso. Entonces, no, por esta herida que está acá. Entonces, por ahora voy a tener que solamente dar charlas así. Por eso, si tienen alguna pregunta más bien antes de avanzar y las pueden poner acá en las cajas de comentarios, sería bueno, ¿no? Si tienen alguna pregunta, si no, seguimos avanzando, seguimos conversando sobre la forma de ver la vida, sobre la cosmovisión. Amén. A ver, si tienen alguna pregunta, la ponen acá en la cajita de comentarios. Y si no, seguimos.
Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, primero vamos a hablar, hay tres formas de ver la vida más prominentes, porque hay muchísimos, ¿ya? Pero vamos a hacerlo más resumido. Hay una forma de ver la vida de una manera pagana. Vamos a ver qué es pagano, para que no le digan pagano a los católicos, que están errados. La iglesia de Roma está errada y podemos hacer todo un video de los errores de Roma, pero no hay que decirle pagano. Pagano no significa eso. Secular, no, tampoco es poner luces en la iglesia y tener batería, no es secular. ¿No? Entonces, secular es otra cosa, viene de un pensamiento muy profundo, no terminaría todo el día de hablar del secularismo. Y la cristiana, que es la que veremos finalmente, que es la nuestra, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos tres puntos. Primero, la pagana. El paganismo viene primero con el panteísmo, que es el desvío de la verdadera fe. Los hombres del pasado, a pesar de no haber nacido de nuevo algunos, sabían de la existencia de un Dios verdadero. La mayoría de culturas, por ejemplo China, que estaba aislada de Israel y de Occidente, tenían un Dios monoteísta. O sea, ellos creían en un Dios que se llamaba Shanti. Y Shanti significa el soberano creador del cielo y de la tierra. Y de alguna forma ellos tenían la idea de un Dios. Pero ¿qué pasó? Conforme pasaron las generaciones, sus clanes se convirtieron al final en panteístas. Y ya de ahí vamos a ver por qué. Acá, por ejemplo, en Sudamérica, como peruano, yo conozco mucho acerca de la historia de Huiracocha. Huiracocha significa, es el equivalente al Adonai judío. También significa el soberano creador del cielo y de la tierra, el creador de todo. El Señor, podríamos traducirlo en una versión NBI, el Señor. Y tú dices, ¿pero por qué le van a decir el Señor? Porque así era, el Señor, ¿no? El soberano, el creador de todo. Eso significa Huiracocha. Y eso significa, por ejemplo, también Uruk, para los sumerios, ¿no? Y así. Ese pensamiento les hacía permitir que aún en su gracia común Dios permitía de que nadie escape de la realidad de que Dios existe. ¿Cómo lo sabemos? Porque si leemos Romanos capítulo 1, del 18 al 32, lo vemos. Que nadie puede decir que no conoció a Dios por medio de su creación. Pero luego comienzan la filosofía, las preguntas, los porqués, el corazón mentiroso, buscador de ídolos. Entonces, un hombre ve la luna y se pregunta y dice, Huiracocha creó esa esfera que ilumina la noche, ¿no? O Shanti creó esa esfera, o sea, el Señor. Pero luego viene la distorsión y otro dice, no, hay un Dios en esa esfera, el Dios de la luna. Ya no es que un Dios creó todo, sino que ahora hay un Dios en la luna. Y otro, aún peor, hace de las cosas creadas un Dios y dice, la diosa luna. O sea, hay una, es el monoteísmo, y luego el panteísmo comienza a crear diferentes deidades, dioses, o darle poderes espirituales a ciertas cosas, ¿no? Hola, María Paz, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, hija. Entonces, así, ¿no? Comienza el panteísmo. O sea, Dios es la totalidad de la realidad. El panteísmo dice primero de que Dios es todo es Dios, todos somos parte de Dios, ¿no? Pero también comienzan a tener varios dioses, comienzan a decir, no solo que todos somos divinos por naturaleza, sino que todo viene a raíz de algo llamado, bueno, que algunos historiadores le han llamado las religiones naturales. Las religiones naturales comienzan a observar los hombres un río y no dicen Huiracocha creó el río. Tampoco ya comienzan a decir somos parte del río y somos parte de Huiracocha y todos somos uno. No, comienzan a decir alguien creó este río y es el dios del río. O el río es un dios. Entonces las religiones naturales comenzaron a darles poderes al viento, a los volcanes, a todo lo que veían en la naturaleza, cosa que luego fue cambiando, ¿no? Fue cambiando y se hizo un poco más ordenado. Por ejemplo, si tú lees acerca de las religiones naturales en la antigua Grecia, cuando los griegos empezaron, también igual, comenzaron a ponerle nombre a todos los dioses que ellos veían por todos lados. Y luego lo ordenaron ya en Homero, ¿no? Sus teólogos
lo ordenaron en un panteón, le llaman ellos, en un panteón de dioses, o sea, en un grupo de dioses, le pusieron un cielo llamado el Olimpo, comenzaron a hacer toda su narrativa recontra loca que tienen, y ahí está. La religión natural tomó formalidad. Ahora se llaman así, 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 así y así, ¿no? No, pero en realidad si vamos a todos los lugares del mundo, todos que han creado diferentes dioses, todos se han vuelto politeístas, ¿no? Todos han cambiado ya de panteísmo o de monoteísmo al politeísmo, ¿no? Entonces ese es el paganismo. Y eso lo puedes ver en las religiones nórdicas, ¿no? Los puedes ver incluso en actuales religiones que están siendo, bueno, son religiones paganas, pero que están siendo, ¿cómo se dice? Las están trayendo a flote otra vez, las están rehaciendo, incluso a través incluso de cosas horribles, ¿no? A ver, dice, saludos, esta cosmovisión, ¿cómo se destaca de las demás religiones de salvación como las abrámicas? ¿Las religiones paganas? Patrick, ¿te refieres? ¿Cómo se destaca las religiones paganas? Ah, bueno, para que entendamos las religiones abrámicas, como menciona Patrick, son todas las religiones que han partido desde el padre Abraham, ¿no? El judaísmo, ¿no? Bueno, también hay cuatro, ¿no? La fe Bahá'í, ¿no? El cristianismo y el islam, ¿no? Justo vamos a hablar del islam, que es uno de los que, porque la fe Bahá'í casi no hay muchas, ¿no? Esta cristiana de las musulmanas o judías. Bueno, la cosmovisión cristiana destaca, bueno, eso lo podríamos hablar en otro video, pero la cosmovisión cristiana destaca a que llega al cenit de su cumplimiento y sigue avanzando. Las otras se quedaron ahí. El judaísmo, no, al no aceptar al Mesías, se quedó ahí. Y bueno, el Islam es una torcedura total ya. El Islam es una torcedura post-cristiana, ¿no? Es una torcedura post-cristiana que se hizo grande, ¿no? El cristianismo llegó al cumplimiento de sus promesas en Cristo Jesús y siguió avanzando, ¿no? Entonces, no es un apéndice del judaísmo, sino que es el cumplimiento verdadero, ¿no? El cumplimiento verdadero de las promesas de Dios a Abraham, ¿no? En eso destacaría. Y bueno, seguimos con el panteísmo y el paganismo, ¿no? Entonces, el paganismo es simplemente lo que dice Romanos capítulo 1, 18-32, que viendo las cosas creadas, nosotros las hemos hecho dioses, lamentablemente. Las hemos endiosado. La idolatría del corazón humano. Después, como justamente una de las religiones abrámicas que tiene más influencia aparte del judaísmo es el Islam. El Islam es pagano porque el Islam es una torcedura. A diferencia del judaísmo que tiene un comienzo abrámico, el Islam es una torcedura, ¿no? En el Islam hay un solo Dios y no tiene hijo. Ellos no conciben que haya un hijo. Por eso no conciben la Santísima Trinidad, ¿no? Dios ha revelado su voluntad para todas las personas a través del profeta Mohammed, el profeta Mahoma, ¿no? Y su palabra eterna, el Corán. Ahora, ellos no niegan a Jesús, pero dicen que es uno de los profetas, porque para ellos el profeta es Mahoma. Entonces, esa es una cosmovisión pagana. Ahora, este Islam es una de las cosmovisiones que más contraria le hace al cristianismo históricamente. Ha habido guerras enteras contra el Islam y es una de las religiones que más se ha fortalecido en los últimos siglos. O sea, nunca el Islam ha sido una religión débil. Desde que empezó, arrasó. Y se ha mantenido, sí, en el Medio Oriente, todo, pero ya está entrando en países europeos. Mucha gente se está volviendo islámica cool porque ya no todos son yihadistas. Hay islámicos bien chéveres. Hay un Islam no yihadista, pero es una trampa, todo es una trampa, ¿no? Es como que se han vuelto más relevantes, así como una iglesia que quiere captar gente, ¿no? No nos engañemos, porque si alguien es fiel al Corán, va a tener una cosmovisión bastante violenta. Por ejemplo, no me acuerdo el capítulo, pero es en el libro Las Mujeres del Corán, dice que si tú tienes 3 mujeres y una se porta mal, así nomás dice, no especifican cómo, castígala en el hecho, dice. O sea, digamos, de repente que no forme parte de su lecho, de sus noches con el esposo, algo así. Y cásate con otra, dice. Alá es excelso. O sea, dice, Alá es excelso como amén, ¿no? Algo así. Mira cómo tratan a la mujer, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los progres no dicen nada de los países musulmanes. Ahí no dicen nada. No, es su cultura, dicen ahí sí. Ahí sí, ¿no? Claro, te conviene. Después también hay una parte donde dice que si tú, por ejemplo, si Cristo decía, ¿no? Perdona a tu enemigo, bendice al que te maldice. El Corán dice, persíguelo hasta el final y ejecútalo. Entonces, yo no creo en que un islámico realmente coránico, así como bíblico, o sea, alguien que realmente es fundamentalista, sea cool. No lo va a hacer. Porque él dice que tú tienes que convertirte a espada. Tienes que convertirte a espada. Si no te conviertes, eres un enemigo, ¿no?
Los sunitas son más, claro, son más estrictos. Son los fundamentalistas, porque yo creo que si alguien no es estricto, o sea, si tú lees el Corán y te crees musulmán y no eres estricto y fundamentalista, entonces no eres, es como si fuera un cristiano no fuera bíblico, ¿no? O sea, no son coránicos, no son coránicos, la verdad. Otra parte también, otro punto más de los paganos es algo que se ha creado en la mente pagana del ser humano, y es esto, es algo que yo tenía cuando no era cristiano. Yo era agnóstico, pero luego llegué a ser justamente este punto más que se llama, yo era un deísta moralista, ¿no? De alguna forma comencé a evaluar mi vida, todas las cosas malas que hice, y dejé algunas cosas malas, ¿no? Y comencé a creer que tal vez Dios sí existía, porque de dudarlo dije, no, sí existe Dios. Ese es un deísmo moralista que incluso en un libro lo encontré con el nombre de deísmo terapéutico, ¿no? O sea, Dios solo quiere que seamos felices, amables con los demás. Él interviene en nuestros asuntos solo cuando lo invocamos, después cada uno con su vida, no le haces mal a nadie, pero rompe su ley cuando te da la reverenda gana, ¿no? Ese es el deísmo. O sea, yo creo que Dios existe, ¿no? Hay un Dios, ¿no? Pero no interviene. El deísta cree que existe un Dios, pero no interviene, salvo que tú le pidas. Todas las religiones que crean en Dios vale. Si crees en Dios, listo, no importa cómo se llame, ¿no? Entonces, ese es pagano también. Es una forma incluso de escapar a la realidad. Es una forma de crearte una religión interna que te escape de la realidad. Y esos son los tres points, los tres puntos de los paganos que están más acechando el cristianismo, porque en este tiempo, gran cantidad de las poblaciones de los países de Occidente, aún llamándose cristianos, puede que sean deístas terapéuticos moralistas. No sé si te das cuenta, pero es así. Hasta incluso te dirían, ya déjalo pues, no lo juzgues, deja al pata que cree en el Islam, si cree en Dios, igual es. Muchas personas que son católicas y hasta evangélicas te dicen así, ¿no? Cada quien con su religión, y tú le dices, pero disculpa, ¿tú no crees que en Jesús? No, yo sí creo, pero déjalo a él que crea en el espagueti, pues, ¿no? Déjalo al otro que crea que somos creados por los ovnis, cada uno con su religión, te dicen. Es el deísmo terapéutico. Pero sin embargo, siempre están en las misas o en el culto evangélico si se muere alguien o si alguien se casa, o te piden oración si están enfermos. O sea, es inconsistencia, pero ahí están. Y esa es una gran cantidad de personas por las cuales tenemos que tener misericordia, crear un puente y aprovechar que al menos creen en Dios para hablarles quién es el Dios verdadero con las escrituras. Ser buenos misioneros. Más fácil es hablarle a un deísta terapéutico y a un panteísta que a un islámico. Bueno, vamos ahora a otro punto. También hay una cosmovisión secular, el secularismo, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver algunos tres puntos también, ¿no? Por ejemplo, uno que parte justamente de este deísmo terapéutico, ¿no? De esto que todo vale, por ejemplo, que es el pluralismo. El mundo está lleno ahorita de pluralismo. Las diferentes religiones que representan, claro, perspectivas muy variadas, para ellos son válidas todas, ¿no? Todos válido acerca de la realidad última, todos deben ser el mismo Dios, todos son iguales, ni siquiera se toman a pensar. Me acuerdo que un amigo me decía, todos son dioses, Buda también es Dios, pero yo le digo, pero Buda ni siquiera es Dios para los mismos budistas, le digo. Buda no es Dios, Buda es un iluminado. Entonces, ni siquiera saben lo que están diciendo, pero es porque eso les nace del corazón, ¿no? Todo vale, no me meto en problemas, hay muchos caminos, no creen que Jesús dijo, yo soy el camino, sino que dicen, hay muchos caminos válidos hacia el cielo. Y ese es el pluralismo. ¿Cómo enfrentamos el pluralismo? Sin que nos digan fundamentalistas. Tú eres igual que el islámico que criticas porque te cierras, te dicen. Ahí está, pues, ¿no? Hay que nosotros tener bien en claro que tenemos que tener una cosmovisión forjada, sólida, conforme a las escrituras, y eso lo vamos a ver ahorita en el punto del cristianismo. Si no, siempre vamos a sucumbir ante la presión de los posmodernos, de los pluralistas, de los progresistas y todo eso. Justamente el posmodernismo es otro de los puntos también que es parte de la cosmovisión secular, ¿no? El posmodernismo no existen verdades ni estándares morales, ¿no? Y es chistoso porque ellos te dicen, no, yo creo que todo es relativo, todo es una construcción humana social, así que nada es realidad, no, nada de eso es verdad. Sin embargo, tú le puedes preguntar, entonces, ¿tú crees que es verdad que nada es verdad? Entonces, es una inconsistencia también. Posmoderna es así. Ah, ya no te hagas problemas, te van a decir así. Intolerante, ¿no?
o fóbico de algo, ¿no? Por ejemplo, eres un posmodernofóbico. O sea, así van a decir, ¿no? Simplemente es que para ellos no existen verdades ni estándares morales, ¿no? Al desaparecer a Dios, algunos, la mayoría son ateos, pero lo peor de todo es que hay posmodernos cristianos también, o sea, dicen que son cristianos. Recuerda que dentro de todo lo que sacamos, siempre, bueno, a excepción del Islam, no va a haber un islámico cristiano, pero puede haber hasta panteístas cristianos. Puede haber hasta, digamos, politeístas cristianos también. Tú dices, ¿qué? No, claro. Hay gente que cree que cada enfermedad es un demonio, o sea, le da un poder espiritual. Hay demonio de la gripe, hay demonio de la ira, demonio de la inmoralidad sexual. Le están dando un poder a cada sentimiento, a cada pecado, ¿no? El demonio del río. Eso no es así. Aunque no se dan cuenta, están cayendo en una especie de politeísmo. Porque lo normal del ser humano es siempre tender hacia ese paganismo, como lo vemos en Romanos 1 del 18 al 32. Hay que luchar contra eso también. No digamos que nosotros estamos exentos de caer en nuestra mente en alguna clase de desvío. ¿Amén? No estamos juzgando a nadie. Tenemos que más bien orar, Señor, cuida mi corazón, cuida mi mente, ¿no? Cuídame y empápame de la Biblia. Por eso tú tienes que ser intencional y coger tu Biblia. Otro punto más es el naturalismo. Por ejemplo, para los naturalistas materialistas, a los ateos, no existe Dios, los seres humanos somos, o como somos animales evolucionados, ¿no? El universo es un sistema físico cerrado. Ya no hay espiritualidad. Y si por ahí tú comienzas a hablar de espiritualidad, te dicen, es el reino cuántico. Pero para ellos es cero, ¿no? Esa es la cosmovisión que está abundando ahorita, ¿no? También los ateos. Los ateos, los cuales están partidos en los ateos verdaderos y los que se dicen ser ateos, pero no saben ni por qué lo son. Hay gente que es atea porque está resentida con Dios, porque aborrece a Dios, ¿no? Porque paran hablando de Dios, ¿no? Paran hablando de Dios a cada rato, o sea, hablan más, yo creo que deben convertirse, serían los más grandes evangelistas, en serio. Hablan de Dios y de Dios. Un ateo verdadero, yo tengo un amigo que se llama Dave, que está en Canadá, y él es ateo, él es científico, y él nunca se pelea, hasta dice que el cristianismo hace bien, porque los valores morales son buenos, dice. No anda peleando por los unicornios, ¿no? O si me dicen que no existen las hadas, o si yo sé que no existen, ¿para qué voy a estar discutiendo en un foro de la existencia de las hadas? Dice. O en un foro de la existencia de los unicornios. Si para mí no existe, pues dice, ¿no? Entonces, él dice, yo no creo que exista, yo no voy a estar entrando a pelear por eso, ¿no? Es un ateo más tranquilo, ¿no? Pero esos que están en el internet, sí, parecen locos. Yo creo que en realidad creen mucho que existe Dios y tienen un problema contra Dios, como dice la Biblia, son aborrecedores de Dios, son sus enemigos declarados. Y lamentablemente, nosotros alguna vez pudimos haberlo sido, ¿no? Algunos de los presentes. Entonces, recordemos eso siempre con misericordia también. Sabemos que están en ese plan, pero no hay nada que el Señor Todopoderoso no pueda hacer, ¿no? Y bueno, entonces es la cosmovisión pagana, la cosmovisión secular, y ahora vamos a la cosmovisión cristiana, justamente la que vamos a ver, bíblica. Ya hablamos que hay un montón de cristianos que dicen ser cristianos y tienen, pero vamos a ver desde el punto de vista bíblico, ¿no? La cosmovisión bíblica, desde un punto de vista cristiano. Entonces, partiendo ahora sí a este punto que es el más largo, porque es el que nos cabe el día de hoy estudiar, después de esta introducción, es que debemos decir que la creencia, entonces, como vimos hace ratito, es vital. Es un factor decisivo, ¿no? El creer, el tener un credo, porque es nuestro mapa, ¿no? Aun cuando a veces nosotros no nos demos cuenta que creemos en algo, todos tenemos ese mapa. Así que lo tenemos con la palabra de Dios o no. Entonces, es mandato del Evangelio que vivamos nuestras vidas en conformidad a las creencias enseñadas en las Escrituras, hermano. ¿De dónde debe permanecer nuestra cosmovisión? ¿De dónde debe, partir? ¿De dónde debe partir la forma de pensar, de forma de ver la vida? O sea, nuestro pensar, nuestro creer, nuestro sentir y nuestro accionar. ¿Sobre qué base debe ser construido? ¿Sobre qué roca debe ser construida? El Salmo 18, vamos a verlo, el Salmo 18. Vamos a ver acá lo que dice la palabra de Dios. Y esto es la base donde vamos a construir la verdad. Porque muchos dicen la verdad y están hablando de su postura, que soy calvinista, que soy arminiano. Es la verdad, dicen. Esos son temas no fundamentales, eso no tiene nada que ver. Mientras no nos demos cuenta que es la verdad, vamos a estar peleando por tonterías. Así es nuestra base. Claro, como dice Gerson, nuestra base de todo. Todo, 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 todo. Y dice así,
En cuanto a Dios, Salmo capítulo 18, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Ya, vamos a bien. ¿Se acuerdan que nosotros necesitamos un mapa GPS? Pues el más perfecto mapa es el que nos va a guiar realmente, es el camino de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, ¿no? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, perfecta es su ruta, perfecto es su mapa, perfecta es su guía, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. O sea, nuestra seguridad. El camino seguro, el camino perfecto es el de Dios. ¿Qué es acrisolar? Acrisolar es purificar. O sea, acrisolar es no tener tacha, no tener mancha, no tener errores, ¿no? Por ejemplo, te lo voy a leer en la TLA. Acá lo tengo en la versión TLA, el mismo versículo que te he leído. Dice, tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. ¿Ves? Tú proteges con un escudo. Y acá también te leo la NBI, dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que se refugian en él. Entonces, ¿qué dice la palabra? Este versículo es usado siempre durante toda la historia de la iglesia para demostrar que la Biblia es sin tacha, sin error, es decir, la inerrancia de las escrituras, que fue confirmada más bien ya cuando los liberales comenzaron a moverse en el siglo XX en un concilio llamado de Chicago. Pero eso ya es simplemente una firma de varios teólogos porque hubo una controversia. Toda la vida se ha defendido la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, porque la Biblia es sin tacha, es acrisolada, es purificada, es sin error, intachable, inerrante, infalible, suficiente, autoritativa. Porque al no tener tacha y al ser Dios, su palabra perfecta, su camino perfecto, es suficiente o necesitas algo más. No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debemos construir nuestro pensamiento, nuestro creer, nuestro sentir, nuestro accionar? De la santa palabra de Dios. Amén. Estamos de acuerdo en eso, creo, todos los que somos cristianos. ¿Cómo se le llama entonces a este hecho de construir para tener una cosmovisión cristiana? ¿Dónde construimos nuestra cosmovisión? O sea, ¿de dónde partimos? ¿De dónde presuponemos? O sea, ¿cuál es el argumento más anterior a todo lo que demás que va a venir? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la presuposición? Te voy a leer un extracto de un libro que se llama Apologética de Cornelius Van Til, que es un teólogo del siglo XX, donde nos va a definir algo que se llama la presuposición. Acuérdate, la presuposición. O sea, el pre de todo lo que creemos, o sea, la base de todo lo que construimos, la base del creer, del pensar, del sentir, de la fe, del accionar, ¿no? Dice Van Til, ¿no? Una presuposición es un supuesto elemental en el razonamiento de alguien o en el proceso por medio del cual las opiniones son formadas, ¿no? Es un supuesto elemental, o sea, es básico. Esta no es simplemente cualquier supuesto en un argumento, sino un compromiso personal, como vimos hace rato, ¿no? Que se sostiene en el nivel más básico de la red de creencia de alguien. O sea, esto es un compromiso básico, o sea, la base. A veces entendemos básico como algo barato, no, básico es la base, donde se construye. Las presuposiciones forman una perspectiva, un punto de vista, ¿no? Fundamental y amplia en términos de la cual todo lo demás es interpretado y evaluado. Como tales, las presuposiciones tienen la autoridad más alta en el pensamiento de alguien, siendo tratadas como las creencias menos negociables de la persona y siendo otorgadas a la inmunidad más alta al ser revisadas. Para nosotros, ahora no construimos, porque mucha gente puede tener muchas presuposiciones que consideran sólidas, así como dice Van Til, ¿no? Consideran sólidas, ¿no? Consideran como su autoridad más alta, como los islámicos pueden considerar su Corán, pero nosotros no estamos partiendo de cualquier cosa. Nosotros construimos partiendo, ya vimos, de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, de su palabra inerrante, ¿no? No de emociones, no existe la presuposición emocional, ¿no? Argumento esto porque así lo siento, y cuando no lo sientas, ¿ves? Se cae todo. No, nuestras corazonadas no son inerrantes, son errantes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías capítulo 17:15. La palabra, en cambio, es la profecía más segura, como dice 2 de Pedro capítulo 1 del verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Cuando el presuposicionalista, o sea, el cristiano que parte de la Biblia, si tú eres un cristiano que parte de la Biblia, no de las evidencias primero, sino de la Biblia, para pensar, para incluso defender la fe, para ser apologética, eres un presuposicionalista.
Cuando el presuposicionalista afirma que debemos presuponer a Dios, está pensando en el argumento básico de todo el pensamiento, ¿no? Y ese argumento básico es su palabra. ¿Amén? Entonces, el cristiano presuposicional debe defender esa cosmovisión, debe defender esto, ¿no? ¿Y cuál es la manera de defenderlo? ¿Es la verdad? ¿Es escondiéndonos? ¿Es sentados esperando que Satanás venga a atacarnos? ¿Eso? ¿O conquistando? ¿Qué dicen? ¿Qué nos han enseñado por ahí? ¿Hay que esperar a que vengan a preguntarnos? ¿Qué debemos hacer? A ver. No debemos quedarnos así. El Señor dijo, id, ¿no? Nosotros, ¿cómo defendemos la fe también? Es presionando todas las cosmovisiones no cristianas. Debes presionar al pluralista. Debes presionar al ateo. Debes presionar al islámico. O sea, tanto las cosmovisiones religiosas como irreligiosas, ¿no? Debes conducirlas a sus conclusiones lógicas, es decir, llevarlas al absurdo de su existencia, ¿no? Así tienes que argumentar. Y no caer en el mito y el delito. Bueno, Greg Bunsen, un gran teólogo y apologista del siglo XX, que murió a los 45 años, lamentablemente, y dejó muchos libros muy buenos, les recomiendo Greg Bunsen. Él dijo que no debemos caer en la inmoralidad de la neutralidad. Ahora, ¿qué es la neutralidad? Es decir, por ejemplo, bueno, cada uno tiene su postura, pero vamos a ver quién gana, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? O sea, es algo que la verdad, como que ambas partes creemos algo y vamos a ver cuál es la verdadera cosmovisión. La verdad es terrible eso. Te voy a leer una cita que tengo acá de Greg Bunsen, de un libro muy bueno que se llama Siempre Listos, que es un libro de apologética. Lo tengo en PDF, si quieren, a los que me escriben en inbox, después se los mando. A ver, PDF. Evangelizar. Amén, hermana. Exacto, evangelizar. Y cuando vas a evangelizar, te vas a encontrar con muchas cosmovisiones anticristianas y con mucho amor, pero por eso tienes que prepararte bíblicamente. Vamos a conquistar las esferas. Vamos a mostrarles el absurdo de su cosmovisión desde el punto de vista cristiano para que vengan a Cristo. Mira lo que dice Bunsen. Dice, la petición para que los cristianos se rindan a la neutralidad, o sea, a ponernos como que todo es igual, como que mi idea de la fe cristiana y de la presuposición bíblica es igual a la idea de un ateo. A ver cuál es verdad. Vamos a debatir a ver cuál es verdad. No, si quieres vamos a debatir, pero para mí yo ya tengo la verdad y tú estás mal. Así tiene que ser. No, que pareces islámico, y ahí comienza la presión social, ¿ves? La petición para que los cristianos, dice entonces él, se rindan a la neutralidad en su pensamiento no es algo infrecuente, dice, siempre pasa. Sin embargo, esta ataca el corazón mismo de nuestra fe. O sea, el concederle a ellos eso, ¿no? Y de nuestra fidelidad al Señor. A veces la demanda de asumir una postura neutral, una actitud sin compromiso hacia la veracidad de la Escritura, se escucha en el área de la erudición cristiana. O sea, hay muchos apologistas que son de una postura llamada evidencialista, que incluso dicen que ellos pueden defender la existencia de Dios sin usar la Biblia. ¿Qué les pasa? Y yo he visto cómo los han hecho quedar mal, pues. Quedan mal al final. Bueno, dice, los maestros, investigadores y escritores, dice Bunsen, a menudo son llevados a pensar que la honestidad exige que dejen de lado todos los compromisos claramente cristianos cuando estudian en un área que no está directamente relacionada con asuntos del culto dominical. Razonan que, puesto que la verdad es verdadera donde quiera que se encuentre, uno debe ser capaz de buscar la verdad bajo la guía de los aclamados pensadores en el campo, incluso si son seculares en su perspectiva, ¿no? Entonces, es así. Intentar ser neutral en sus esfuerzos intelectuales, ya sea en investigación, argumentación, o sea, cuando están argumentando a favor, o razonamiento o enseñanza, equivale a procurar borrar la antítesis. Justamente hace rato les dije sobre esto, ya haremos otra clase sobre la tesis y las antítesis, ¿no? Ya que existe un concepto de antítesis un poco diferente, ¿no? Hay una antítesis respecto a lo religioso que es diferente a la antítesis que usamos en la sociedad, ¿no? La antítesis fuera de la religión puede llegar a una síntesis, pero en la fe cristiana es imposible. Nosotros no podemos llegar a síntesis con nadie, ¿no? Entonces, ya eso, podemos hacer otro video de la antítesis del cristiano con frente al mundo secular. Bueno, entonces, dice Bunsen, Cristo declaró que los primeros fueron apartados, o sea,
de los segundos por la verdad de la palabra de Dios, o sea, los cristianos de los no cristianos, ¿no? Aquellos que desean ganar dignidad en los ojos de los intelectuales del mundo usando el distintivo de la neutralidad, solo lo hacen a costa de negarse a ser separados por la verdad de Dios. En el ámbito intelectual, ellos son absorbidos en el mundo para que nadie pueda distinguir entre su pensamiento y suposiciones y el pensamiento y suposiciones apóstatas. Acá no habla de cristianos que se alejan de la fe, ¿eh? Suposiciones apóstatas es las suposiciones que abandonaron a Dios, ¿no? Entonces, bueno, no he leído la otra cita, pero en otra cita Greg Vansen dice que es inmoral, que no es ético. Estás mintiendo delante de Dios cuando tú dices que tú crees en la palabra como la verdad, pero a la hora de la hora dices, bueno, vamos a ponerlo a juicio. De repente para ti no es verdad. No, para mí es verdad. Y cuando algo es verdad, ¿no? Tú no puedes también, hermano, mira, en ese sentido, como buen cristiano bíblico que construyes sobre las escrituras y eres presuposicional, tú no puedes ni debes poner a un no creyente, hay que respetarlos mucho, sí, pero tú no puedes poner a un no creyente como juez de Dios y de su existencia. La Biblia presupone la existencia de Dios cuando empieza en Génesis, en Bereshit bara Elohim, o sea, en el principio Dios creó, ¿no? O sea, no te dice, no te trata de demostrar la existencia de Dios, sino que presupone la existencia de Dios, del Dios verdadero, no le intenta demostrar y nosotros tampoco, porque nosotros sabemos que ahí está Dios. Ellos saben que está Dios, pero lo niegan y lo tuercen y lo tapan y se inventan a veces otro Dios. Y miren, justamente hace rato estábamos hablando de eso, lo voy a leer. Voy a leerlo para que quede claro. Todo lo que estamos hablando acerca de ese pensamiento de la cosmovisión secular y la cosmovisión pagana, que está en Romanos, ¿no? Voy a leerlo para que quede claro, hermanos. Romanos capítulo 1, del 18 al 32, dice. Un texto conocido, ¿no? Dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ves? La detienen, no la quieren. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahora es igual. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Justamente lo que hablamos, ¿no? El ser humano haciendo deidades de las cosas creadas, ¿no? Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿eh? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, ojo, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas como estos son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ah, qué terrible, ¿no? Esta es la realidad del mundo, hermanos. Y es la realidad, lamentablemente, de muchos judíos que habían entendido que estaba mal, que era pecado, que el ser humano se había depravado, que había idolatría, sin embargo, se complacían. Es decir, hay religiosos que se hacen llamar cristianos ahora y están haciendo lo mismo. Están participando de la cosmovisión anticristiana de este mundo. ¿Te das cuenta? El anticristo no es una persona que va a venir en el fin del mundo, no es una persona que va a aparecer, que es el presidente de la ONU, como dice en una película por ahí famosa, que es muy divertida, muy alucinante, pero no tiene nada de bíblica.
No, la cosmovisión anticristiana, el anticristo, el hombre que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios, es el humanismo, siempre ha estado ahí. Siempre hemos estado ahí. Y todos los años, todos siglos, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, la única forma de derrotar al anticristo es con la espada que sale de la boca de Dios, la palabra. Entonces, con amor y sabiduría de la palabra, un cristiano debe defender su cosmovisión, demostrándole al pagano, al naturalista, al secularista, que el Dios de la Biblia es Dios y que es muy irracional entender que el Dios de la Biblia es Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez, o sea, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dios va a tocar corazones y los va a traer cautivos a sus pies, como nos trajo a nosotros. Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta aquí. ¿Está bien? Si no, seguimos, pero es interesante ver eso, ¿no? Todo parte del corazón idólatra, del corazón que finalmente termina ya con los hechos deplorables que la humanidad en este momento vive, porque no tiene a Dios en su corazón, como nosotros no lo teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ese mapa sin Dios te lleva a caer a todo eso? O sea, el GPS sin Dios nos lleva a eso, que acabamos de leer. Es el mapa mental que tenemos, toda esa forma de ver la vida alejada de Dios nos va a hacer terminar así. Ahora, nosotros mismos, aún defendiendo estas verdades, esta verdad de construir nuestro sentir, nuestro creer, nuestro pensar, nuestro accionar, ¿no? Sobre la escritura, defendiéndola, no cerrándonos, podemos estar pensando, sintiendo, creyendo o actuando de otras formas. O sea, también quiere decir mucho que los cristianos debemos estar examinando constantemente nuestras creencias y nuestra cosmovisión, ajustándolas a las escrituras, porque dejar de hacerlo, la verdad, va a ser una inclinación bien fuerte, que se va a querer apropiar de nuestras creencias, incluso las más básicas, y nos va a querer secularizar. O a nuestros hijos. Mucha gente dice, no, que mi hijo es cristiano, porque lo llevas desde niño a una iglesia y no le metes punche. Cuando tiene 15 años es demasiado tarde ya. Por la gracia de Dios puedes orar y Dios lo puede convertir, pero no lo has criado en el temor y temblor del Señor. Cristo no ha sido el centro de tu casa. Si tú no eres presuposicional incluso en tu familia, no solo para defender la fe, en tu trabajo, la verdad, el mundo está ahí. Satanás anda como león rugiente esperando a quien devorar, ¿no? Entonces, como cristianos nosotros que confesamos la Biblia y confesamos que la Biblia tiene la autoridad de Dios, que es suprema sobre todo lo demás, y es suprema sobre la opinión pública, es suprema sobre la educación. La Biblia es suprema sobre la crianza de los hijos, sobre los medios de comunicación, sobre los sistemas político-económicos, sobre todas las poderosas esferas en nuestra cultura por las cuales nuestra cosmovisión está siendo moldeada constantemente, ¿no? Pero que, sin embargo, nosotros estamos llamados a conquistar, no a escaparnos, no a huir y menos dejarnos asimilar, ¿no? Nosotros debemos tener una cosmovisión de conquista. Hermanos, nos hemos olvidado, como les digo, de tener esta cosmovisión al margen de la postura escatológica que tengas. Me acuerdo que le prediqué esto en mi iglesia también a algunos pastores en una charla que tuvimos hace poco con pastores de mi ciudad. En Mateo capítulo 16 nos habla acerca de que estamos sentados sobre la roca y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Y en qué momento esto fue cambiado? Que las puertas del Hades no iban a prevalecer. O sea, ¿qué vemos aquí? En Mateo 16. ¿Qué nos enseña Jesús? Vemos a la iglesia, ¿no? Vemos a la iglesia atacando a una ciudad fortificada cuyas puertas no soportan más el embate. Esa es la creencia de casi por 2000 años. Con esa mentalidad optimista fue que los grandes misioneros fueron al África, a la China, a la India, a los moravos, fueron hasta los caníbales, a conquistar a los caníbales. Imagínate. La cristiandad avanzó con esta mentalidad optimista. ¿En qué momento se cambió el énfasis? ¿No? Aquel que tenemos ahora, que muchos tienen, que dice que no, que Satanás es que nos ataca y nosotros somos los que estamos aguantando ahí las puertas. Nosotros estamos aguantando el ataque. Si bien Satanás ataca, son manotazos de ahogado. Satanás está destruido, está derrotado, está atado por Cristo en la cruz.
pero el mandato cultural fue recuperado en Cristo. ¿Se acuerdan del mandato cultural en Génesis capítulo 1, 28? Él nos dijo que seamos fructíferos, que multipliquemos la tierra, que la sojuzguemos, o sea, que la sometamos y que tengamos dominio sobre todo. Sojuzgar, hermanos, someter la tierra, someter, y a veces parece que los islámicos, aunque lo hacen mal, lo hacen a punta de espada, hacen más caso. Los progresistas hacen más caso, ellos se apoderan de todas las esferas. ¿Has visto lo que están haciendo los progres? El anticristo está que se mueve más en esta generación que los cristianos. O sea, el anticristo está haciendo lo que deberían hacer los cristianos, apoderarse de las esferas. Sin embargo, nosotros estamos diciendo, no, estamos esperando que venga la venida nomás. Algunos dicen que estamos esperando que venga el rapto, otros dicen que estamos esperando que nos maten a todos. Y al margen de las posturas, todos nos quedamos paralizados. No, ya la iglesia no es la que ataca, la iglesia está esperando y aguantando las puertas. ¿En qué momento cambiaron la interpretación? ¿En qué momento nos olvidamos que tenemos que sojuzgar, que someter, que tomar dominio? Y no estoy hablando de ese dominionismo falso de algunos que dicen donde pongas tu pie, será tuyo, serás el empresario del año. No, eso es basura, eso es herejía. Pero tampoco debemos estar tomando en cuenta el pesimismo torcido que nos está mutilando como iglesia, nos estamos quedando, estamos siendo cola y no cabeza, como vimos al principio. Nos estamos enfocando mucho en emocionar a la gente, en pensar en el fin, en ver al presente y no vemos el futuro. Por ejemplo, un ejemplo de la cosmovisión antigua. A ver, espérate, voy a leer acá. Según IA, ¿no? La cosmovisión cristiana es una forma de ver y entender el mundo a partir de la revelación. Amén. La cosmovisión cristiana reconoce que Dios es el creador del ser humano. También afirma que Dios envió a su Hijo. Implica una serie de principios y valores, justamente de eso estamos hablando, que orientan la vida, ¿no? Que nos orientan, justamente es eso. Tales como el amor, la justicia y la verdad. La cosmovisión cristiana busca glorificar a Dios en todas las áreas, hermanos, en todas. No glorificar a Dios solo dentro de nuestro culto el domingo, no luego nos escondemos a esperar que venga el fin, o si no, llegamos al otro domingo, bien, vamos de nuevo vamos a la iglesia de nuevo. O si ganamos personas para Cristo, los metemos en un cubo. Y esto lo hacen hasta iglesias relevantes. Puede ser una iglesia llena de muy bonita y que gloria a Dios por eso, que amen a la gente y que lleguen a la gente, pero cuando lleguen a la gente le dicen, ahora ya no vayas a esto, no hagas esto, no te vistas así, no hagas esto. Yo sé que lo hacen con buena intención porque todos hemos pasado tal vez una etapa así, pero ese es realmente el trabajo del evangelio. Ese es lo que realmente hace el evangelio, solo moralizarnos. Un ejemplo les voy a poner acerca de cómo veía el cristianismo siempre antes el futuro. No solo veían el presente, siempre veían el futuro. ¿Por qué creen que se construían catedrales? No solo católicas, ¿ah? Si tú vas, hay catedrales evangélicas protestantes, anglicanas, metodistas, bautistas, capillas grandotas, enormes. Presbiterianas. Escocia está llena de iglesias gigantes presbiterianas, reformadas, que tú crees que son católicas, y no, son evangélicas. Enormes. Y a veces algunas hasta terminaban generaciones en terminarse. Por ejemplo, el papá, el abuelo lo veía y el nieto veía el final. Ahora no pasa eso, porque solo vemos este mundo, lo que está al frente, y vemos en las noticias y decimos, ya todas estas generaciones pesimistas creen que su época es el fin. Pero ¿qué mundo le estás dejando a los hijos? Partamos de la Biblia entonces para cambiar. Si hemos caído en una cosmovisión cortoplacista, que todo queremos ahorita, y temporal, porque vivimos el tiempo nada más, y nos hemos olvidado del mandato de sojuzgar la tierra, de conquistar las esferas, o sea, de vivir para la eternidad. Ahora, nuestros recursos primarios son la Biblia, las Escrituras, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? La verdad, a mí me ha costado mucho todas las transiciones que hice, pero lo que he recordado es que justo lo que dice la palabra de Dios, incluso las interpretaciones históricas de la iglesia son hechas para nuestro bien. El ver la historia al margen de las posturas, como repito por quinta vez, es ver a una iglesia que avanza y que le patea a la puerta de la ciudad a Satanás. Entonces debemos aproximarnos más a la Biblia en ayuno y oración y como estudiantes para entender cómo debe ser nuestra cosmovisión. Debemos comenzar a construir a partir de ahí, a presuponer de ahí, sin excusas, sin justificar nada. Dejarnos ya de que esto, que el otro. Como vemos ahí lo que dice Bunsen o Fantil, ¿no? O sea, no le podemos dar ni un centímetro a la cosmovisión secular, incluso disfrazada de cristianismo. Mira, en Romanos capítulo 15 dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, y para eso se escribieron. Entonces yo veo en la Biblia y en la historia de la iglesia como un Hechos 29.
no esos ministerios raros por ahí, Hechos 29, en el sentido de que es un capítulo más de la gloria de Dios, viendo sus obras maravillosas a través de misioneros, a través de pastores, de maestros, de evangelistas, viendo toda su iglesia en conjunto avanzar, en medio de la persecución, en medio de la muerte, pero cada vez que hay persecución y muerte, se multiplica más. Lo podemos ver hasta ahora en la ventana 1040, lo ves en Corea del Norte, lo puedes ver en la China, en la India. Peor es todavía, mientras Satanás más nos persigue, más crecemos. Kubre es un pastor pesimista, que no estoy de acuerdo con él, pero dijo algo que puede ser. ¿Qué queremos acá en Occidente? Que nos comiencen a matar a todos para que comencemos a crecer de una manera subterránea. Teniendo tanta libertad, no ganamos a gente para Cristo, solo captamos gente. No estamos predicando el Evangelio para que la gente se arrepiente y crea realmente en Cristo. Hay que pensarnos en qué estamos, hermanos. Ahora, bueno, ya vamos a avanzar. Ahora que tenemos una idea general de qué es una cosmovisión, hay que pensar en que entonces, en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué rasgos característicos, como dijo, nos distinguen, como diría, preguntó Patrick, ¿no? De las cosmovisiones paganas, ¿no? También hay que pensar mucho en no estar discutiendo entre nosotros, porque podemos hacer un video aparte con las diferencias entre las cosmovisiones cristianas, porque hay católicos, protestantes, hay los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, y así, ¿no? No estoy hablando de las sectas como los mormones, los testigos, los adventistas, que no son cristianos. Se hacen llamar, pero no. Te hablo dentro de la cristiandad trinitaria, ¿no? Porque compartimos el credo de los apóstoles y en eso estamos unidos, ¿ah? Aunque no te caigan, aunque tú digas, no, que no sé cuánto, no es así. Estamos unidos. Todos aceptamos la Biblia con la palabra de Dios, su inerrancia, sino que algunos le han metido otras cosas que lo podemos hablar en otro lado y sí podemos verlos como errores, ¿no? Pero no debemos minimizar en gran medida todo lo que Dios ha hecho a través de las tradiciones de nuestros hermanos protestantes, que también nosotros somos protestantes, pero protestantes como los anglicanos, la iglesia episcopal, la iglesia católica romana o la iglesia ortodoxa oriental, por más errores que sepamos que tienen, ¿no? Entonces tengamos en claro eso. Ahora, debemos entender también nosotros bien claro, ahora ya al rezando más, la cosmovisión reformada evangélica. ¿Por qué digo reformada? Porque aunque todos los preceptos no son reformados, de ahí partimos, pues, ¿no? De ahí partimos. A ver, dice, ¿cuál sería la mejor postura para poder defender nuestra cosmovisión ante otras doctrinas? Victorioso 36. La postura que hablamos hace rato, la postura de la apologética presuposicional. Puedes buscar en Google apologética presuposicional. Hay una página muy buena, un canal de YouTube también, puedes buscarlo, presuposicionalismo, y otro que se llama cultura reformada. Búsquenlo, ahí está, habla de la postura presuposicional. O sea, de comenzar a construir de la Biblia. Hay otra postura que se llama evidencialista, que también tiene muy buenos postulantes, ¿no? Tienen muy buenos postulantes, pero a veces ellos quieren primero razonar y ahí te agarra el ateo y te comienza a contradecir y bueno, si tú partes de la Biblia y eres estricto, no es cosa de ganar un debate, es cosa de ganarlos para Cristo. A ver, claro, Patrick dice, estamos más cerca de los ortodoxos rusos que de los testigos de Jehová, la verdad, sí, es así. Estamos muy cerca, más cerca de los católicos que de los adventistas, imagínate. Aunque no lo creas y me digas ecuménico, mañana salgo en una página y dicen, el pastor Mega es ecuménico y X cosas, no importa. Y acá hay un Calvino, por si acaso. No, y acá está mi gato, idólatra de gato, van a decir. No, o sea, si vamos a las confesiones de fe, como el credo niceno, como el credo de los apóstoles, estamos todos unidos en eso. Hasta ahí todos estamos unidos, menos las sectas, menos los unicitarios, por ejemplo, ¿no? Los que dicen que Dios está en modo Padre, en modo Hijo, en modo Espíritu, ya. O sea, los que niegan doctrinas básicas como la Santísima Trinidad o la inerrancia de la Escritura, la resurrección de Cristo, ya los liberales teológicos, bueno. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces, también debemos entender bien cómo es la cosmovisión cristiana reformada. O sea, vamos a ponerle ahora sí evangélica, ya a partir de ahora. La cosmovisión cristiana evangélica histórica. Evangélicos, ¿ah? Que partimos de la reforma protestante, pero luego hay varias ramas, ¿no? Pero todos estamos unidos, somos evangélicos. Ya. Una manera de ver eso es, por ejemplo, acá tengo una cita de otro teólogo muy bueno, que se llama Hermann Bavinck, del siglo XX. Dice, Dios el Padre ha reconciliado al mundo creado, pero caído. Creado, 2, pero caído por medio de la muerte de su Hijo y lo renueva, 3, transformándolo en el reino de Dios por su Espíritu, ¿no? Amén. Entonces la cosmovisión evangélica toma todos los elementos de esta confesión, ¿no?
en los términos que Dios reconcilió, que Dios ha creado, que Dios permitió la caída y que Dios renueva. O sea, decreto, porque Dios determina la creación, caída, redención y finalmente el reino de Dios, como dice el final, o la eternidad, ¿no? El reino eterno de Dios. Entonces, en eso debemos estar nosotros siempre estudiando. También podemos hacer otro video de eso porque si no demoramos años. Cada uno de los puntos que estamos hablando es para hacer un libro o una biblioteca, en serio. Estoy tratando de resumirlo todo, me vuelvo loco ahorita. Pero quisiera que lo tengamos al menos básico, por eso le he llamado esto introducción, porque quisiera hacer más charlas sobre esto, para poder entender que nosotros debemos conocer bien, tener bien clara la cosmovisión cristiana, bien fundamentada en la Biblia y bien aplicada para no caer en algo bien terrible que es, por ejemplo, en hacer contraste con otras cosmovisiones cristianas, hablando un poco más ya reducido ya, hablando, por ejemplo, en cuanto a las diferencias que tenemos con interpretar qué cosa es mundano o no es mundano, ¿no? Qué cosa es natural, qué cosa es profano, o qué cosa es mundano y qué cosa es secular, que de repente entre mismos evangélicos tenemos diferencias, ¿no? Hay gente que le parece algo mundano, como vimos al principio, que todos los deportes, que toda la música, que todo esto le parece mundano. Hay gente que dice que la batería es mundana, imagínate, y se respeta. Y hay gente que dice que no, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, esto hay que dejarlo en claro, hermanos, ¿eh? Y eso no ofende a nadie porque el cristianismo histórico no ha creído nunca en esas dos esferas. No existe eso de religioso y sagrado, o de mundano y cristiano, ¿no? No, o de profano y sacro. Esas teorías, me acuerdo en un libro lo leí, como le llamaban, la teoría de los dos ámbitos, ¿no? Son variaciones de una cosmovisión mundana, mira, secularista, que se llama el dualismo, que se nos comienza a meter y se mete dentro de la religión y se disfraza de mucha piedad, ¿eh? Se disfraza de mucha piedad y nos separa en esos ámbitos. Y eso empezó justamente a principios del siglo XX, cuando hubo una controversia entre los fundamentalistas cristianos, que no es malo, ¿eh? Fundamentalistas doctrinales. Lo malo es el fundamentalista de las formas, pelearte que la batería, que las luces, que el otro no, que tú usas corbata, que yo no uso. Es fundamentalista de las formas, pero el fundamentalismo cristiano, doctrinal, todos somos fundamentalistas, porque tenemos justamente esa presuposición de fundamento. Ya. Esos fundamentalistas tuvieron una batalla teológica que con el modernismo, con el liberalismo teológico. Para explicar brevemente, porque esto también sería tema de otro video, el liberalismo teológico es un cristianismo, pero que comienza a tratar de reconciliar la razón con la Biblia. Entonces comenzaron, como Rudolf Bultmann, a desmitologizar la Biblia. Por ejemplo, decían que Jesús es un gran ejemplo para nosotros, el Jesús mártir. Después decían que todos los milagros son cosas solamente puestas ahí por una especie de una forma como si fueran solamente unas cosas puestas por los autores de una manera que se pueda interpretar alegóricamente nada más. No, realmente no hubo milagros, realmente no se abrió el mar en Éxodo. Es una forma de ver cómo se abrieron los ojos de los judíos y Y luego comienzan a torcer más, porque esos fueron los primeros fundamentalistas del siglo XX. Los actuales dicen, por ejemplo, que el castigo de Sodoma fue por no ser buenos anfitriones, no la sodomía, ¿no? Entonces, no el homosexualismo. Y así comienzan a torcer, y lo peor de todo es que te voy a decir algo. Los teólogos, o sea, no los que salen en los videos, los progres cristianos, no, los teólogos que dicen estas cosas, los teólogos que dicen que, por ejemplo, la resurrección nunca se llevó a cabo, es solo un mito, ¿no? Que los teólogos que dicen que, por ejemplo, que la palabra tiene errores, que no es inspirada por Dios, sino que incluso algunos dicen que no es inspirada y otros dicen que hay partes inspiradas nomás. Ya, esos teólogos tienen doctorados, son de grandes seminarios en los Estados Unidos y en Alemania. A ver, Michael Chávez. El problema es que los católicos tienen como la transustanciación, o sea, mágicamente el cuerpo, ajá, claro, tienen ese error. Los luteranos tienen algo parecido y son evangélicos. El rock es mundano, no, ese nadie está condenado ya. Después que dice, escuché hace tiempo sobre una doctrina de la incubación, algo así, sobre pedir orando algo que ya se va incubando. Eso no lo he escuchado, loco, ¿eh? Me sorprende. Me tienes que pasar
Me tiene que pasar un video sobre la incubación, ¿eh? De repente hacemos un video de la incubación. Pero, o sea, hay que ver eso, ¿no? O sea, bueno, volviendo al tema, no hay eso de mitad sagrado, mitad secular, ¿no? Los teólogos del siglo XX, los fundamentalistas lucharon contra los liberales. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de las universidades que eran cristianas y que se crearon como cristianas, como Harvard, como Yale, lamentablemente cayeron en manos de las facultades liberales. Entonces, muchos se tuvieron que ir. La iglesia presbiteriana, de Escocia, que mira, tenía como 500 años desde John Knox, tuvo que dividirse, porque hay una parte que ahora ordenan trans, en ese tiempo ordenaban comunistas o liberales teológicos, cosas así, ¿no? O sea, ya dejaron a la Biblia de lado y la razón primó sobre ellos. La razón, porque la Biblia es lo más razonable que hay. No puede existir una manera de pensar el universo si no existe un Dios creador. Pero ellos no son ateos, sino que han liberado. Luego acá en Sudamérica se manifestó con la teología de la liberación, promovida por un católico apellidado Gutiérrez, ¿no? Y lamentablemente es lo mismo, usan una teoría política de división de razas que se llama la teoría crítica para separar a los pueblos entre, por ejemplo, en Estados Unidos los separan a los negros y a los hispanos de los blancos, ¿no? El Black Lives Matter, ¿no? Y acá es la sierra contra la costa, el indígena contra el de la ciudad, los pobres contra los ricos. Es la misma teoría que usan los comunistas, pero marxistas culturales también. Ese es otro problema. La cosa es que en ese momento, entonces, volviendo al siglo XX, los liberales perdieron, porque si no ahorita serían la mayoría en el mundo, y los debates fueron ganados por los fundamentalistas, y crearon una publicación que se llamaba The Fundamentals, justamente, Fundamentos, pero la cristiandad fundamentalista se quedó con un ojo morado, o sea, se quedaron con algunos rasgos morados. Por ejemplo, uno de ellos fue de que comenzó a hacerse más fuerte una postura que negaba, dentro de los buenos cristianos, ¿eh? Que negaba los milagros, que negaba la manifestación de los milagros a través de algunas personas, que creen que los dones espirituales ya cesaron, que se respeta mucho la postura cesacionista. Gloria a Dios por nuestros hermanos cesacionistas, pero comenzó a ponerse con más fuerza ahí, incluso a través de buenos teólogos que respetamos y creemos que son grandes hombres de Dios, ¿no? Pero es su postura, ¿no? Otros, todavía peor, dijeron no, entonces hay que aislarnos de todo, ¿no? Hay que escondernos del secularismo ya, porque eran pesimistas, ¿no? En lugar de decir, vamos a conquistarlos de nuevo, no, mejor hay que corrernos, para no recibir su influencia liberal. Y dijeron, el verdadero cristiano no va al teatro. Bueno, no había cine todavía, no va al teatro, no juega naipes. Ahí comenzó también una etapa en los Estados Unidos que se llama el prohibicionismo. No toma una copa de licor, se respeta a los hermanos que creen que no deben tomar una copa, pero eso no era pecado nunca, hasta el principio del siglo XX. Una copa, la borrachera es pecado y te vas al infierno, es diferente. Entonces, por ejemplo, no puede brindar un champán en la Navidad, algo así, ¿no? Entonces comenzaron a crear reglas, y ahí eso ha evolucionado hasta lo que ahora conocemos, ¿no? Como el legalismo, ¿no? O como algunos hermanos que tienen sus posturas aislacionistas. ¿Por qué en Sudamérica hay un montón de hermanos que creen que no se debe hacer esto, ponte falda, no te maquilles esto? Porque justamente los misioneros que generalmente vinieron de los Estados Unidos, vinieron con esas ideas, pues del prohibicionismo, y las trajeron para acá. Y eso también es historia de la iglesia. ¿Qué pasó? Su cosmovisión se fue centrando más en lo que pasaba en el momento y ya no comenzaron a ver el mandato del Señor de sojuzgar la tierra. Mejor decidieron creer que la iglesia está soportando la puerta y no que ellos deben atacar. ¿Te das cuenta cómo cambia toda la cristiandad solamente cambiar eso? A ver qué dice acá. A ver. La incubación parecido a la cuarta dimensión. ¿Qué es eso? Exacto, sobre la cuarta dimensión. Es algo de John Guichot. Bueno, sí, él tiene, John Guichot tiene cosas muy buenas en cuanto habla de cómo formar células, pero en doctrina no pasa nada. Eso sí, pero John Guichot nunca negó la Trinidad, no ha negado la inerrancia de la Biblia. Incluso él predica un evangelio de arrepiéntete y cree en el evangelio, no cree en las decisiones, mira, es en John Guichot, pero en otras cosas está muy torcido. A ver, ¿qué dice acá? El problema es que nosotros podemos amar a esos hermanos conservadores, pero ellos nos critican y nos tienen como inconversos. Pasa, hermano Michael, pasa, pero nosotros tenemos que poner la otra mejilla, ¿no? Si hay un hermano que te dice, si una iglesia no habla en lengua, sacuase los pies. Ya, gloria a Dios, yo creo que nuestro hermano está en el cielo también, por más que tenga esa costumbre. También hay hermanos conservadores que creen en una doctrina
de separación por esos temas secundarios, se respeta, ¿no? Pero no vamos a estar nosotros respondiendo, ¿no? Gloria a Dios, que Dios los use en el contexto en el que están, siempre y cuando no le hagan daño a la gente, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, ¿a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe todo esto? A la pérdida de nuestra cosmovisión bíblica, de conquista, de redención. Amén. Entonces, se lo dejo para que lo piensen, ¿sí? Y que entendamos estas ideas realmente de cosmovisión como algo básico. ¿Ves? Si esto lo estudiáramos en las iglesias, como les repito por sexta vez, al margen de las posturas, nos saldríamos de este embrollo, ¿no? Todas estas teorías de los dos ámbitos, del secular con mundano, toda la teoría del pesimismo, cambiaría mucho si nuestros apologetas partieran de la Biblia presuposicionalmente y al margen otra vez de las doctrinas conquistaríamos el barrio donde estamos, la política, las artes, todo lo que está haciendo el secularismo progresista, todo lo que hace el anticristo, nosotros deberíamos estar haciendo. La mayoría debería ser cristiana, pero como nosotros pensamos que es el fin del mundo, decimos, ¿para qué? Pues vamos a conquistar las esferas si ya viene el fin, si ya nos van a matar a todos, ¿no? Como algunos pesimistas creen, ya viene la gran persecución, dicen. O sea, no hablo de la gran tribulación, porque ese es otro tema también, que hay diferencias. Yo no quiero hablar de esa diferencia hoy. Pero sí hay hermanos, incluso de la postura que yo tengo, que es reformado presbiteriana, que creen de que pronto va a venir una persecución y que todo se va a convertir en Corea del Norte. Son súper pesimistas. No entienden o sea, para ellos no solamente están aguantando la puerta, sino que Satanás nos va a ganar. Cuando Cristo no dijo eso, dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, o sea, la iglesia los va a tumbar la puerta al Hades. Puede ser en este siglo, dentro de 5 siglos, pero vamos a terminar triunfando. Ese es algo que nos enseña. Por eso les recomiendo que puedan ver más material en esta página, Presuposicionalismo, o en el canal Cultura Reformada. Está en YouTube también. Bueno, si no tienen más preguntas, siendo ya casi la medianoche, quisiera saber alguna cosita que para terminar. A ver, dice Naín, el problema es que nosotros podemos amar a estos hermanos, esto dice Michael. Naín, el problema es que fue el contexto norteamericano y a nosotros nos llegó tarde. Sí, nos quedamos con esto hasta ahora, hermano. Es la verdad, lamentablemente, nos hemos quedado con este problema, pero no es tarde para que las nuevas generaciones puedan cambiar los lentes que tenemos, ya que Dios ha usado a las generaciones antiguas, tampoco, no, todas estas generaciones que han sido pesimistas incluso, a pesar de eso, ha crecido la iglesia, ¿no? Porque las puertas del Hades no prevalecerán, dice. Pero sí, lamentablemente a nivel mundial hemos quedado como cola, pues es hora de cambiar eso, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hemos hablado en resumen sobre cosmovisión, entendiendo que tenemos una, todos la tenemos, ¿ves? No hay forma de escapar de eso tampoco, y aunque no aceptemos tenerla, la tenemos. Y que debemos fundamentarla como cristianos nacidos de nuevo en la palabra inerrante, acrisolada, ¿no? Y que debe ser vivida consistentemente en la tierra para ser agentes de redención y transformación, que debe ser vivida y enseñada en las iglesias. Si tu iglesia nunca habla de esta forma de cosmovisión, solamente se están alimentando con reglas y no tenemos el mapa. Entonces, que Dios nos permita ser optimistas en cuanto a lo que Dios va a hacer, ¿no? Y que debemos siempre analizar nuestra cosmovisión con nuestra forma de ver la vida con la Biblia. Debemos prepararnos para responder a las cosmovisiones anticristianas. Siendo influenciados por presupuestos no cristianos, debemos estar constantemente evaluándonos con la Biblia, ¿no? Entonces, que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga a sus hijos, que el Señor bendiga a todos los siervos de Dios, a los pastores que se esfuerzan por llevar a sus iglesias y que nos ayude a ajustarnos más a la Biblia como una cosmovisión para tener una forma de ver la vida y de aplicarla como individuos, como iglesias, como cuerpo de Cristo a nivel mundial, de modo de que podamos conquistar la tierra y dejar un legado para nuestros hijos, un legado mejor que el que se avecina si seguimos como estamos. Amén. Bueno, gracias a todos los que han estado presentes, gracias a todos los hermanos. Mañana vamos a continuar con otra clase, ahí voy a mandar ya la publicidad de ahí. Y gracias por estar acá. Me hubiera gustado que sea más amplio, pero es demasiado grande, no podría tocar todo esto. Incluso yo quería hacer una sola clase de las religiones naturales, por ejemplo, ¿no? Para poder explicarles, por ejemplo, el contexto del panteón romano y todo eso, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el cristianismo? Bastante también, ¿eh?
por lo cuanto nuestra fe también comenzó a desarrollarse en Roma y hubo algunos debates. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que Dios nos ayude, pues, y de acá seguimos para adelante, pues, ¿no? De acá, Dios mediante, vamos a seguir haciendo más clases y están invitados todos a participar. Y gracias a todos los que han participado en el chat. Sus opiniones son muy buenas y les agradezco bastante, ¿no? Jesús versus los panteones paganos. Sí, sí, la verdad. Contra los panteones, versus los dioses de Egipto, contra los dioses sumerios. O sea, sería una batalla campal ahí. Sería un buen video, pero ese video sí va a demorar como 2 horas, ¿eh? O sea, va a ser más extenso para todos los diligentes cristianos, hermanos, que tenemos ganas de aprender. Esto nunca aburre. Aprender de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia nunca aburre, es divertido, es mejor que jugar un videojuego, la verdad, es lo máximo, ¿no? Así que vamos a terminar. Marco Aurelio, estoico cristiano, sí. Vamos a terminar orando, amén. Vamos a terminar orando. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy nos has permitido entender conforme a tu palabra que tú eres el Dios que ha trazado el destino de este universo, de esta creación, del tiempo y el espacio en el cual estamos viviendo, de los mandatos de tu palabra, Señor, que son la roca en donde vamos a construir aquello que pensamos, que creemos, aquello que haremos, Señor, en obediencia a esta palabra inarrante que es tu voz. Así que te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer. Bendice, Señor, y pon tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo, aviva, Señor, cada iglesia local en este planeta, cada grupo de pastores, cada pastor, cada líder, cada misionero, cada evangelista, cada maestro que esté sirviéndote, Señor. Despiértanos a la realidad de volver a tu palabra, Señor, para sojuzgar esta tierra, para ser obedientes en cuanto al mandato, Señor, que tú nos diste de llegar a todas las criaturas, Señor, con el Evangelio y de predicar, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, y debemos creer que vamos a derrotar a Satanás y vamos a tumbar la pared de su ciudad, Señor, y que nosotros somos los que estamos atacando, Señor. Vuélvenos, Señor, a las fuentes, Señor, que volvamos a la base, Señor, que volvamos a las escrituras. Confórmanos a tu palabra, Señor, aunque nos duela, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estuvo presente en esta transmisión también, Señor, que ayúdanos a meditar en esto, en nuestras vidas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, Señor? Ayúdanos a meditar cómo estoy predicando tu evangelio, qué influencia estoy siendo, Señor, para este mundo, Señor. Gracias, Padre Santo. Haznos a todos nosotros unos agentes de bendición, de amor, de comprensión, pero también, Señor, de defensa de la fe. Haznos realmente guerreros, Señor, que tengan una espada, pero para ganar victorias para ti, no para nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, estamos hablando pronto. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 10 también con otra clase. Bendiciones.